Mi vocación hacia la profesión de fisioterapeuta nació relativamente joven, como la de muchos fisioterapeutas, por ámbito puramente deportivo, lesiones sufridas y la observación, ¿no?, de cómo evoluciona esa lesión dependiendo de lo que recibas y el tratamiento que recibas. Al final es una vía de entrada muy típica dentro de nuestra profesión, ¿no? y va naciendo desde ese lado. Una vez entras ya la visión es completamente distinta, te das cuenta de que la fisioterapia puede actuar en muchos niveles, a nivel de muchos tipos de paciente, ¿no? Y realmente posiblemente el deporte lo dejé mucho más rápido enfocándome a otros ámbitos de la fisioterapia, ¿no? Pero sí que es cierto que ese fue mi primer contacto directo y esas ganas de aprender más, ¿no? Y de saber cómo se puede ayudar a las personas, ¿no? Desde el punto de vista, pues, de nuestras manos, ¿no? Desde la fisioterapia. Referentes profesionales, por supuesto, en mi entorno he tenido pues personas que han marcado mi forma de trabajar y mi forma de pensar, ¿no? Entre ellos, pues, desde Ramón Fernández hasta Luz González, José Luis Aristín, es decir, personas que han estado tanto en el ámbito académico, que es el ámbito en donde desarrollo mi profesión diariamente, como en el ámbito profesional y en el ámbito de representación científica, ¿no? A nivel ya filosófico y a nivel cultural, realmente creo que soy una persona que me gusta beber de muchas fuentes para crear mi propio camino, ¿no? Mi propia forma de actuar en relación a determinados condicionantes, ¿no? Soy un fiel defensor de la información. Creo que cuanta más información tengamos, mejores serán nuestras tomas de decisiones y por lo tanto considero que la información tiene que venir de todos aquellos que están promoviendo esa información. Si nosotros nos centramos exclusivamente en un ámbito determinado, en una línea determinada, nuestra información siempre estará pues limitada a una forma de pensar y no a todas las que pueden llegar a provocar un efecto beneficioso, ¿no? Tanto sobre la profesión como sobre la persona. Dentro de lo que es mi profesión no existe realmente demasiada ficción, sobre todo a nivel literario, relacionada con cómo trabajamos los fisioterapeutas, ¿no? Y cuál es nuestra realidad, ¿no? Sí existen ficciones que están relacionadas más con el ámbito romántico de relación fisioterapeuta con paciente, pero que no es la realidad que nosotros vivimos día a día, ¿no? Nuestra relación con nuestros pacientes es totalmente distinta. Entonces, sí es cierto que existen algunas ficciones, sobre todo a nivel cinematográfico, en donde sí se puede ver, ¿no?, la realidad de un fisioterapeuta, como puede ser, pues, a propósito de Henry, ¿no?, esta película, que sí que nos marca un poco, pues, el trabajo del fisioterapeuta con un paciente, en este caso que tenía un problema neurológico, ¿no? Y realmente sí, ahí vemos un poco la actuación de un fisioterapeuta sobre un paciente, ¿no? Y cómo la implicación del fisioterapeuta va más allá de los 30 minutos o una hora que estamos tratando al paciente al día, ¿no? Es mucho más complejo que todo esto, pero sin entrar en una relación personal directa, ¿no? Y cómo marcan esas otras ficciones, ¿no? Posiblemente el haber cerrado el círculo académico, el haber alcanzado el grado de doctor y por lo tanto, pues, mantener ya mi situación como profesor titular de universidad, posiblemente sea el punto, pues, digamos, a nivel profesional dentro de la universidad más importante, ¿no? Realmente. Después, muchos logros a nivel profesional también, ¿no? Pues llevo mucho tiempo dentro del ámbito colegial y cada vez que se consigue un pequeño logro, pues realmente para nosotros es un hito, ¿no? Y eso las vas guardando en la mochila, y esa mochila que te alimenta, ¿no? Y es capaz de hacer que continúes, ¿no?, después de años. Mi hito vital es mi familia y la relación evidente pues siempre va a existir, porque creo que diferenciar la familia de mi profesión directamente es complicado, porque la profesión siempre te lleva, si eres profesional 24 horas al día y también eres padre 24 horas al día, por lo tanto esos dos hitos están intercomunicados, ¿no? Pero también es cierto, claramente diferenciados. En mi vida la cultura colegial entró antes de acabar la carrera profesional, es decir, antes de acabar la carrera universitaria. Yo ya entré a formar parte de lo que en aquel momento era la Asociación Española de Fisioterapeutas en su delegación de Galicia y empecé a trabajar como secretario técnico antes de acabar la diplomatura en aquel momento. 2 años después creamos el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia y desde ese año 1998 pues estoy ininterrumpidamente con cargos o colegiales o a nivel del Consejo General.
Yo creo que nunca me he planteado optar a la presidencia de la profesión hasta que un grupo de compañeros me solicitaron que diese el paso. Y esto fue, pues, bueno, como sabéis, yo llevo de presidente desde el mes de diciembre. Las elecciones fueron a finales de noviembre, pues posiblemente estamos hablando de agosto, julio, más o menos, cuando este grupo de compañeros se pusieron en contacto conmigo, me solicitaron, ¿no?, el dar el paso y hacer un equipo. Antes, la verdad es que no me había planteado la dirección del Consejo como tal. Una, porque para poder llegar a ser presidente del Consejo en nuestro consejo, tienes que ser presidente del colegio, tampoco lo era, y entonces pues realmente nunca me lo había llegado a plantear. La presidencia del colegio, sin embargo, sí me la había planteado ya desde hace algún año, pues porque considero que era el momento de dar ese paso después de haber estado tanto tiempo en equipo directivo, pero sin haber tomado la responsabilidad directa. Creía que era el momento en el que pues, se unían todos los factores para poder desarrollar un trabajo intenso, a ser posible no demasiado largo en el tiempo, y que realmente pues provoque un avance, ¿no?, en la profesión, que es lo que estamos buscando. Ser el representante institucional de más de 58.000 personas, pues si hacemos el análisis posiblemente de 58.000 familias, que estamos hablando de 300-400.000 personas a lo mejor, ¿no? Y más allá incluso de eso, el ser el representante de los profesionales que tratan a millones de personas al día en nuestro país, pues evidentemente es una responsabilidad muy importante, ¿no?, y que asumo como tal con todo mi equipo, porque evidentemente una persona no es capaz de llevar a cabo los objetivos que se buscan en este tipo de institución, ¿no? Y es muy importante el equipo que te rodea, incluso el resto de colegios profesionales, ¿no?, que todos están poniendo su hombro para poder conseguir que la fisioterapia avance y sea un reflejo directo sobre nuestros compañeros y sobre toda la sociedad. Yo creo que hay una realidad, y es que el concepto de profesión es un concepto que está un poco banalizado a día de hoy, ¿no? Es decir, la profesión implica unas características muy determinadas que tienen que ser cumplidas para que realmente seamos profesionales de algo, ¿no? Y para poder ser profesional tienes que tener esa cultura profesional que se basa, por un lado, en la ética profesional, por otro lado, en el código deontológico que tenemos que seguir, en nuestra vocación como profesionales. Ese trabajo que se convierte en vocación implica 24 horas día, 365 días al año. No dejamos de ser fisioterapeutas. Cuando llegamos a nuestras casas seguimos siéndolo, ¿no? Y entonces eso es muy importante. Hay que añadir para mí también, que es algo que no se ha añadido demasiado, la cultura científica dentro de la propia cultura profesional, ¿no? Y la cultura formativa, es decir, la actualización de nuestra carrera profesional a lo largo de nuestra vida. La realidad es que la obsolescencia en ciencias como la nuestra es relativamente corta. En menos de 6 años el 50% de la información circulante deja de tener valor, y por lo tanto pues un fisioterapeuta tiene que estar continuamente actualizándose para poder mantener el nivel formativo que, unido a su experiencia clínica, le lleve a los mejores resultados con sus pacientes. No hay profesión si no nos unimos y somos capaces de autorregular nuestra profesión. Ese es nuestro objetivo. Entonces, el rol del Consejo es primordial, puesto que a nivel nacional es el responsable de relacionarse con las instituciones y poder conseguir esta regulación, ¿no?, dentro de nuestra profesión. Esto que antiguamente se conseguía directamente y en otros países se consigue directamente, nosotros evidentemente tenemos que negociarlo a nivel institucional, y ese es el objetivo que tenemos desde el Consejo. Pero no existiría la profesión si no existiese la unión de los profesionales, y la unión de profesionales es en colegios profesionales y estos en sus consejos respectivos. Mi profesión evidentemente es una profesión sanitaria, y como toda profesión sanitaria es de especial, digamos, podemos definirla como importante, pero yo les definiría como algo pues más especial para el paciente. Nos estamos relacionando directamente con el paciente en una situación de debilidad. El paciente o la persona que tiene una enfermedad está débil en ese momento, ¿no? Y está poniendo en nosotros toda su esperanza
para que realmente con nuestra capacidad como profesionales seamos capaces de hacerles solucionar ese problema, saltar ese bache y recuperar, ¿no?, la patología que le acecha en ese momento, ¿no? Entonces nuestro rol ahí pues a nivel social es muy importante. Además, tenemos la gran suerte de que nuestro contacto con el paciente es un contacto directo. No solo contactamos oralmente, no solo contactamos visualmente, sino que también contactamos manualmente. Y ese vínculo que se crea entre el fisioterapeuta y su paciente es un vínculo muy estrecho y muy fuerte, ¿no? Un vínculo que evidentemente tenemos que saber utilizar para que el paciente evolucione de forma más satisfactoria. Nosotros estamos intentando proyectar una imagen la imagen real de la fisioterapia, ¿no? La fisioterapia tiene que estar evolucionando hacia una fisioterapia unida, por un lado, pero por otro lado también especializada, es decir, con múltiples especialidades dentro de nuestro campo de actuación. La fisioterapia no es única, no es lo mismo trabajar con un niño que trabajar con un anciano, no es lo mismo trabajar con un paciente que tiene un proceso oncológico que con una persona que ha tenido una lesión deportiva. Por lo tanto, las especialidades en fisioterapia que a nivel social cada vez son más visibles, tenemos que ser capaces de potenciarlas a nivel institucional también. Entonces, por un lado, la fisioterapia tendrá que estar especializada, autorregulada, ser capaces de hacer o demostrarle a la administración que cuando nosotros intentamos introducir modificaciones en la regulación de nuestra profesión es siempre con el objetivo de que la persona, de que la sociedad se beneficie. Uno de estos objetivos que nosotros tenemos, por ejemplo, es el acceso directo, ¿no?, a las consultas de fisioterapia a nivel público, algo que ya ocurre a nivel privado, ¿no? Esto lo que ayudaría es a que el paciente no tuviera tantas listas de espera, tuviera una resolución más rápida de su problema, y eso sería algo tan sencillo como modificar, ¿no? Bueno, tan sencillo y tan complicado, evidentemente, como modificar el aspecto legislativo, ¿no? Entonces, por un lado, pues esa autorregulación, por otro lado, esa capacidad de acceso directo y el trabajo en equipo. Consideramos que el trabajo en equipo, no solamente dentro de nuestro ámbito de fisioterapeuta, sino dentro de todos los profesionales sanitarios, es fundamental. Como fisioterapeutas españoles, o como españoles, digámoslo así, hay veces que tenemos esa sensación de que todo lo que está fuera de España, ¿no?, está como más avanzado y mejor. Sí es cierto que la profesión en España tiene una vida menor de la que ha tenido en otras zonas a nivel europeo, es decir, nuestra entrada dentro del mundo universitario y por lo tanto nuestro título profesional, digámoslo así, ¿no?, tiene menos años que en otras zonas europeas. Sin embargo, cuando salimos fuera y observamos cómo nuestros compañeros trabajan y observamos la visión que otros compañeros de fuera tienen de nosotros como fisioterapeutas españoles, nos damos cuenta de que estamos situados posiblemente en el top 5 de los países a nivel europeo y a nivel mundial en cuanto a fisioterapia, ¿no? Realmente tenemos grandes profesionales, tenemos grandes investigadores, tenemos gente que realmente está haciendo un trabajo muy importante y que es un trabajo que estamos exportando, ¿no? Y modelos incluso de funcionamiento, tanto a nivel académico como clínico, que también están siendo exportados al exterior, ¿no? Seguimos la definición que comentamos previamente. Para poder tener una profesión tienes que estar colegiado, ¿vale? Si no estás colegiado, no eres profesional. Bueno, en el momento en que a ti te otorgan un título, tú te conviertes tú tienes una capacidad, tienes unas competencias que has adquirido. Aún no eres profesional. En el momento en que entras en contacto con los pacientes, ahí empiezas a ser profesional. Lo que pasa es que para poder entrar en contacto con los pacientes tienes que estar en un colegio, por lo tanto ya estás en la profesión. No sé si me estoy explicando. Es decir, ¿podría existir el profesional fisioterapeuta sin colegios? Teóricamente podría existir, porque ese tratamiento con el paciente, ese momento en el que entras en la realidad, ¿no?, del tratamiento directo, pues es el momento en el que tú te conviertes en un profesional. Pero para eso necesitas un colegio profesional detrás y una regulación, ¿no?, detrás. Por lo tanto, están íntimamente ligados. Si yo mañana estoy fuera del colegio, seguiré siendo profesional, pero no podría ejercer mi profesión. Un poco creo que la historia de todos los fisioterapeutas que llevamos muchos años es muy similar en nuestros inicios a la historia de los actuales estudiantes de fisioterapia, ¿no? Todos tienen un contacto inicial posiblemente con el ámbito sanitario, un contacto es posible también con el ámbito de la profesión,
que les atraen, ¿no? Ese es el momento, el quid en el que una persona decide estudiar fisioterapia. Antiguamente se hablaba de que fisioterapia era una profesión que era una moda, pues porque evidentemente acababa de nacer y que había muchos puestos de trabajo, y es real que no tenemos un problema de paro como en otras profesiones, es cierto, pero yo creo que los fisioterapeutas o los estudiantes de fisioterapia no están entrando en nuestra carrera pensando en que es una carrera en donde voy a poder desarrollarme y voy a poder trabajar, ¿no? No, realmente no es su principal vocación, su principal motivación, ¿no? La vocación viene de otro ámbito. Por lo tanto, la vocación de nuestros jóvenes es parecida a la vocación que tenemos nosotros. Otra cosa son los problemas que se encuentran nuestros jóvenes cuando salen a la calle a trabajar, ¿no? Que ahí sí pues la diferencia es más importante, pues porque la realidad es distinta, ¿no? Es decir, cuando nosotros salíamos, estábamos hablando de que en España podía haber 10.000, 12.000 fisioterapeutas, ahora mismo hay 58.000. Entonces realmente la diferencia o el crecimiento en el número de fisioterapeutas ha sido muy importante, y por lo tanto también pues las diferencias, ¿no?, que se encuentra un fisioterapeuta novel nada más salir. Bueno, uno de los proyectos que hemos tenido siempre encima de la mesa y que estamos finalizando es conseguir aunar todos los códigos deontológicos, ¿no? Uno de los problemas que sí existían a nivel nacional es que en cada colegio el código deontológico está realizado por su propio colegio. Es una condición directa de los colegios el poder hacer su propio código deontológico, pero sí creíamos que era necesario crear una cultura deontológica a nivel nacional, ¿no?, y que tengamos el mismo código para todos, ¿no? A partir de ahí, cómo llevar ese código deontológico a la sociedad y cómo llevarlo hacia nuestros colegiados, creemos que la forma más lógica de hacerlo es mediante la divulgación y mediante el positivismo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que hacer ver modelos de trabajo deontológico correctos, ¿no? Y esos son a los que les tenemos que dar publicidad, tanto a nivel social como a nivel profesional, ¿no? Y intentar corregir, por supuesto, los modelos que son incorrectos, pero potenciar y visibilizar esos modelos correctos hacia la sociedad. Es uno de los principales objetivos de todos los colegios profesionales de España, del Consejo también, pero está sobre todo dentro de los propios colegios profesionales. Realmente yo creo que no existe un fin de semana en donde los colegios profesionales no tengan formación para sus colegiados. Y fijaros que hablo de fin de semana porque posiblemente seamos de las profesiones raras en donde trabajamos de lunes a viernes y nos formamos sábados y domingos, ¿no? Y así continuamente. Pues es posible que muchos de los fisioterapeutas no tengan sábados y domingos durante meses porque se siguen formando y continúan en su formación, ¿no? Realmente esa es la posiblemente característica más importante que tenemos como fisioterapeutas. Tenemos muy asumido en nuestro ADN que es importante continuar la formación y continuar actualizándose, ¿no? Y desde que acabamos la carrera hasta casi que nos jubilamos, continuamos haciéndolo. Para mí es muy importante que desde Unión Profesional todas las profesionales tengamos estrategias y tengamos herramientas, ¿no?, para poder desarrollar las distintas profesiones. Además, muchas de ellas van a estar muy relacionadas, prácticamente todas realmente, en determinados ámbitos están relacionadas, ¿no? Entonces, son muy importantes estos grupos de trabajo. Desde la fisioterapia, realmente los grupos de trabajo que nos parecen más interesantes en un primer análisis, porque como has dicho, pues llevamos relativamente poco tiempo, ¿no?, es el de formación continuada, que nos parece muy necesario, ¿no?, y que es algo que además hay que trabajar también a nivel europeo, esa necesidad de mantener la actualización, ¿no?, de nuestros colegiados. Todo lo relacionado con el desarrollo sostenible, porque realmente la Agenda 2030 es una agenda que también tiene una parte importante dentro de salud y que por lo tanto nosotros tenemos que trabajar, ¿no?, dentro de este nivel. Y por otro lado, y por supuesto, en una profesión en donde el 60%, 65% son mujeres, consideramos importantísimo, ¿no?, todas las medidas en relación a igualdad que se pueden tomar tanto desde Unión Profesional como desde el propio Consejo y los colegios profesionales. Lo dice la palabra, la unión de las profesiones. Es muy importante, no solo en el ámbito sanitario, sino a todos los niveles, que los profesionales compartamos nuestras soluciones y compartamos nuestras problemáticas, ¿no?,
porque en muchas ocasiones las soluciones que unos hemos adoptado, hemos conseguido, son extrapolables perfectamente a otras profesiones y al contrario, ¿no? Los problemas que estamos teniendo en algunas profesiones son fácilmente solucionables con el apoyo a nivel institucional de lo que podría ser unión profesional, ¿no? La fuerza al final que podemos tener todos los profesionales unidos pueden hacer que la sociedad avance, porque al final este es el objetivo, ¿no? Es decir, los profesionales realmente, la sociedad nos ha puesto en una posición en la que somos responsables del avance de nuestra sociedad, somos responsables del avance social y no podemos perder esa responsabilidad. Evidentemente, como profesión sanitaria, nuestras sinergias siempre están relacionadas con las profesiones sanitarias, ¿no? Todas ellas, todas las que son profesiones sanitarias realmente pues tenemos muchos puntos en común, muchas problemáticas similares y muchas soluciones que incluso en muchas ocasiones se pueden realizar dentro del propio ecosistema de unión profesional, ¿no? En el ámbito sanitario. Entonces, realmente nuestras sinergias son muy sencillas de ver, ¿no? Porque realmente como sanitarios pues siempre es todo aquello que esté relacionado con nuestros pacientes, ¿no? A nivel del resto de profesiones, yo creo que unión profesional es el foro, es la posibilidad de poder intercambiar con otros profesionales las problemáticas que tenemos y las posibles soluciones que queremos aportar, ¿no? Tanto desde la propia fisioterapia como desde otras profesiones hacia la fisioterapia, ¿no? Que en muchas ocasiones también podemos pues poner nuestro granito de arena en determinados ámbitos para poder pues llevar a cabo determinados proyectos o incluso solucionar determinados problemas. Los profesionales estamos en esa situación porque la sociedad nos ha puesto ahí. Y nosotros tenemos que conseguir que la sociedad avance. Somos los representantes de esa sociedad en ese sentido y la administración, evidentemente también son representantes, pues son elegidos, pero tienen que tener digamos una sinergia directa con las profesiones porque realmente somos conocedores en cada una de nuestras facetas de cuáles son los pasos que se tendrían que dar para que nuestra sociedad estuviese en una situación mejor de la que está.